por lo que merece la pena emprender una educación irreligiosa. Claramente es descabellado pensar en arrebatar la religión de un jalón, porque sería como quitarle los somníferos a alguien que no puede dormir sin ellos. Hablando específicamente de las personas que requieren la religión para ser cultas, pero así como quien no padece neurosis, tampoco necesitará la intoxicación para aturdirse. El hombre necesita confesarse su total desvalimiento y dejar de creerse el centro del universo y el centro del objeto de cuidados de una providencia benévola, Dios. El hombre no debe permanecer para siempre en el infantilismo, debe enfrentarse a la vida hostil con una educación para la realidad. El saber que uno tiene que valerse con sus propias fuerzas, aprender entonces a usarlas correctamente. La ciencia, por su parte, le sirve en cierto modo de socorro y contra las fatalidades que no tienen remedio, aprender a soportarlas con resignación, concentrando así sus energías en la vida terrenal. Como conclusión, Freud propone reemplazar o sustituir los valores y la moral religiosa por los preceptos y valores éticos. Entonces, la nueva educación debe dejar esta representación infantil atrás. Debemos aprender a vivir sin vanas ilusiones y enfrentar la realidad, lo cual no hace ningún mal, sino más bien desarrolla el intelecto, desarrollando así nuestro sentido crítico desde temprana edad. Catherine Milot es la autora del capítulo de Freud Antipedagogo. El texto que vamos a tomar a continuación va a ser el capítulo 8, que se titula Algunas propuestas para una educación de orientación analítica. Como ya lo hemos visto antes, Catherine Milot es una psicoanalista lacaniana francesa, autora, profesora del psicoanálisis en la Universidad de París. Ella estudió filosofía antes de recurrir al psicoanálisis y en 1971 comenzó un análisis de 8 años con Lacan y asistió a sus seminarios desde 1971 hasta su muerte. En este texto de algunas propuestas para una educación de orientación analítica, Freud extrajo básicamente sus descubrimientos acerca de la sexualidad infantil de su experiencia analítica con los adultos neuróticos que tuvo de pacientes. Acá Freud pidió a su círculo cercano, los que elaboraban con él, que por favor realizaran una observación para él sobre la vida sexual de sus hijos, ya que tenía un gran deseo por una confirmación procedente de la observación, y como tal este fue el referente teórico que dio nacimiento a la práctica del análisis en niños, el cual fue Juanito el conejillo de Indias. Juanito era el hijo de un cooperador de Freud, que se llamaba Max Graf. Juanito pues se llama Herbert Graf. Eh, pues Juanito fue uno de los primeros hijos del psicoanálisis, sus padres formaban parte del medio analítico que empezaba a sustituirse. La madre de Juanito pues había sido una paciente de Freud y pues el padre al ser colaborador de Freud pues tenía también conocimiento de este método analítico nuevo que se estaba creando. Ellos se incitaron a utilizar este método con Juanito, inspirados pues en las adquisiciones del psicoanálisis que habían tenido, y a raíz de esto pues Juanito fue criado sin restricciones más que meramente las necesarias pues para mantener una buena conducta. Era como la prueba de dejarlo lejos de toda intimidación. Sin embargo pues la madre como tal no cumplió todo al pie de la letra porque pues estuvo presente la amenaza de castración y también las prohibiciones impuestas a la masturbación, pero como tal tuvo total libertad en otras áreas como por ejemplo la libertad de expresión, atención parental, a sus dichos. Freud aquí atribuyó contundentemente pues a esta educación el mérito de haber permitido al niño una comunicación de sus angustias y sus dificultades psíquicas, ya que en una educación corriente pues muy probablemente esto no habría sido tratado, no se habría prestado la atención. Y también hace énfasis Freud a que cuando nosotros educamos a los niños, los hacemos o los educamos para que simplemente nos dejen en paz y para vernos libres de dificultades. Queremos hacer de él un niño modelo, cosa pues que con la que Freud no estaba para nada de acuerdo, y pues para él todas las consideraciones y las mínimas restricciones posibles caracterizarían la educación deseada. También era esta educación deseada por Freud era liberalismo y respeto hacia el niño ante todo. Pues con este análisis del niño, el aporte del psicoanálisis dejó de ser meramente teórico y no solo esclarecía al educador sobre la manera del desarrollo pulsional del niño en donde se demostró que el psicoanálisis era realmente útil, sino que también aportó una teoría que le permite ayudar al niño a superar dificultades frente a las cuales las simples medidas educativas de la primera infancia pues simplemente se mostraban ser realmente impotentes.
Hay uno de los varios términos significativos para el psicoanálisis y uno de ellos es la neurosis infantil, pues este se refiere precisamente a cuando el niño escapa a una ola de síntomas que por lo común hace su aparición al final de la primera infancia y antes de la entrada en el periodo de latencia. Este hace referencia a ese proceso después de el complejo de Edipo hasta el desarrollo sexual del niño. Y es precisamente aquí en donde la orientación analítica de la educación implicaría el tratamiento analítico de la neurosis, pues ya que ésta podría simplemente desaparecer, pero el verdadero problema está cuando se convierte en, en un fundamento, una neurosis ulterior, es decir, ya cuando esté adulto pues puede volver a presentar y esto puede ser a raíz de la represión de niño y demás. De hecho, cuando Freud habla sobre el caso y sobre la cura de Juanito, él no solamente lo hace pues para decir que realmente fue efectivo ese tratamiento, sino también habla de las ventajas de utilizarlo y a la vez también lanzaba algunas reflexiones sobre la orientación educativa deseable según la estrategia que ellos habían optado o adoptado para Juanito. Esta perspectiva analítica pues parece asociarse a una perspectiva ética, pero esto es derivado a que como tal el psicoanálisis saca una dimensión indiscutiblemente ética, pero es porque pues aquí ella enseña el peso de la verdad y el apaciguador de la palabra verdadera mediante el cual los deseos se reconocen. Pero realmente esta perspectiva psicoanalítica es más de orden económico. Freud suele expresarse casi siempre en términos de balance, o solía. La represión es en todo sentido pues ventajosamente suplida por la condena consciente. Acá Freud enlazaba lo que él llamó la función biológica de la conciencia, la cual por su independencia relativa respecto al principio del placer, pues permitía un ajuste a lo real. Acá yo lo asocié con el aparato psíquico que Freud dice que nosotros poseemos, pues que está el ello, el superyo y el yo. Entonces, pues la conciencia, como yo lo entendí, es que cumple ese factor de super yo para poder ajustarse con el deseo y asimismo poder generar un comportamiento apto para la sociedad, que es en lo que interviene pues el yo en crear un balance entre estas. El método analítico acá no únicamente intenta levantar la represión, sino también busca incrementar el poder de la conciencia y pues con ello su control finalizado sobre los procesos psíquicos. Acá, como nos dice Freud en la educación, pues precisamente en el texto que ya pasó, que ya explicó mi compañera Camila, que es el porvenir de una ilusión, consiste en inducir al niño a considerar no solo la realidad exterior, ni tampoco la realidad material, como asimismo la realidad social, sino que busca una integración tanto de estas realidades, pero especialmente en la realidad psíquica y en la realidad de los deseos del niño, que es tan importante en la etapa de este proceso. eh, hubo una, hubo una frase que pues me gustó mucho y quise rescatarla de esta exposición y es que precisamente habla de cuáles son esos una frase que me llamó mucho la atención de este texto, que es como al parecer el principal o la principal motivación para el educador, pues que ya no quiere saber nada del niño que fue, es que el reconocimiento de los deseos del niño de su sexualidad amenazaría comprometer la conservación de sus propias represiones protegidas por el velo de la amnesia infantil. Pues acá como lo tomo es que pues al maestro al explorar todos estos deseos y la sexualidad del niño podría generar que el maestro lo saque a flote si no tuvo una educación por la cual también pudo haber reflejado o expresado sus deseos, sus problemas psíquicos y demás. Y también me llamó muchísimo la atención por el lado de la amnesia infantil, porque no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, cuando yo trato de traer a mi memoria un recuerdo de la infancia, no logro traerlo con exactitud y posiblemente esa realidad que creo que pasó está distorsionada.
A la educación le incumbe también tratar de resolver las contradicciones eventuales entre sus miras respectivas. Por ejemplo, Freud nos dice que la educación es como una profilaxis, que debe provenir las dos salidas, la neurosis como la prevención. Acá quisiera hacer la distinción un poco de que la neurosis es desde un punto o una perspectiva individual, mientras que la perversión es desde un punto social. Y pues la neurosis y también la prevención resulta de los fallos del proceso de desarrollo psíquico por los que el niño se hace adulto. Por lo general, pues lo que nos dice Freud es que la educación que recibimos suele quedarse bastante corta y de hecho si se define la educación como un proceso mínimo que deberíamos recibir o el que recibimos, pues tanto la perversión como la neurosis sería su fracaso más potente. Este texto también nos habla sobre la salud en que no puede constituir un valor puramente individual, porque pues la sociedad influye demasiado en esto. El sufrimiento individual también no es el único criterio de la enfermedad mental. En este dominio pues el veredicto de la sociedad influye demasiado, muchísimo, como ya lo dije, y pues es indudable que la idea de salud psíquica no puede sino asociársele a la de una armonía entre el individuo como también con su medio. Por otra parte, el psicoanálisis como terapéutica de las enfermedades mentales puede ser considerado como una post-educación, y esta es la forma en que Freud lo define en muchos lugares. La terapia analítica, pues, como ya lo hemos venido trabajando, consiste en efecto en ascender hasta la fuente infantil del trastorno, es decir, hasta las fijaciones libidinales que obstaculizaron el desarrollo, a fin de liberar esta represión a las fuerzas psíquicas, que entonces pues podrán entrar en el proceso de maduración hasta que ese momento pues habían escapado. En otras palabras, pues para hacerlo más sencillo, la terapia se propone dar marcha atrás a lo que en estas dos salidas, la de la neurosis y la de la perversión, se presta a ello, e instituir una suerte de poseducación. Si la educación se puede ser definida en términos de profilaxis, o sea, en términos de salud, pues el tratamiento psicoanalítico puede ser definido a su vez como una segunda educación, ya que la educación y el tratamiento analítico persiguen, podrían decirse, los mismos fines. Relación entre las lecturas. No sé, toca leerlo. ¿Lo leo? Bueno, y por último, la relación entre estas lecturas es: el ser humano encuentra en ciertas figuras esta ambivalencia de un ser superior poderoso y benévolo, pero al mismo tiempo con tendencia a un lado oscuro, un lado ominoso. Lo podemos identificar. No podemos identificar esta ambivalencia. Bueno, en cuanto a la relación entre las lecturas, el ser humano encuentra en ciertas figuras esta ambivalencia de un ser superior. Entonces yo lo digo. Es que, espera, lo podemos identificar, no dígalo. En la relación entre las lecturas, pues se puede decir que el ser humano encuentra en ciertas figuras esta ambivalencia de un ser superior poderoso y benévolo, pero al mismo tiempo con tendencia a un lado oscuro, a un lado ominoso. Podemos identificar esta ambivalencia en el cuidador, en dioses y, por qué no, en el docente. Asimismo se ven reflejados los sentimientos de ambivalencia de Juanito hacia su padre. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego.